Tu- Ah, ah. 3, 2, 1. Ujú. Ok, muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada a aquellos que empiezan en el mundo de Linux o a usuarios novatos, aunque tengo que... Muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada a aquellos que empiezan en el mundo de Linux o a usuarios novatos. En esta ocasión tengo Windows 10, el sistema operativo Windows 10 instalado en un computador All-in-One Lenovo C365. Es una instalación en un equipo real y en este video vamos a instalar Linux Mint para quedar con una configuración Dual Boot de Windows junto a Linux Mint. Momento, empezamos a grabar la pantalla. Ok, ahí ya estamos grabando la pantalla. Nuevamente, esto es una instalación en un equipo real, es un computador todo en uno Lenovo C365. Sé que algunas tomas van a quedar con mala calidad, pero estoy tratando de mejorar todo. Por ejemplo, estamos usando una capturadora de video, así que algunas tomas van a quedar con la capturadora de video y otras directamente apuntando hacia la pantalla del computador si es que logro que se ajuste. Ok, algo más. Nuevamente, esto de nuevo es un video enfocado a principiantes, así que vamos a mostrar y a explicar todo lo mejor posible. Ah, no, no, venga, con este es que... Sí, claro. Puede ser. Listo. Entonces, este lleva 1 minuto con 5. Listo, empezamos ahora sí. Ahora sí. 3, 2, 1. Muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada a aquellos que empiezan en el mundo de Linux. En esta ocasión tengo Windows 10 que está instalado en un computador All-in-One Lenovo C365, que es un computador del año 2012 o 2013 y que tiene Windows 10. Y en este video vamos a instalar Linux Mint para quedar con una configuración Dual Boot de Windows 10 junto a Linux Mint. Es un video enfocado a principiantes, como dije al comienzo, así que vamos a mostrar y a explicar todo lo mejor posible. Aunque el procedimiento que vamos a hacer hoy no es tan sencillo, así que la primera recomendación, por supuesto, es que desde Windows 10 saquemos todo el backup que tengamos, porque cualquier cosa podría salir mal, es decir, no es un procedimiento 100% seguro y cualquier error podría dañarnos nuestro sistema de Windows y dañar los archivos que tengamos dentro. Entonces, lo primero es, primera recomendación, hacer un backup. Ok, y como es un video como para principiantes, los primeros pasos que van a ser descargar una imagen ISO de Linux Mint, crear la memoria USB de instalación y varios pasos más. Algunas explicaciones las voy a realizar desde Windows. En este caso, como dije, Windows 10. Ok, y como es algo para principiantes, voy a extenderme un poco más en la explicación. Estoy leyendo un script como para hacerlo todo un poco más organizado, pero voy a empezar con explicando algunos términos como para que vayamos entendiendo todo, porque es algo para novatos. De cualquier forma voy a dejar unas líneas de tiempo en el video, así que cada uno de los pasos los pueden consultar según la línea de tiempo. Entonces,
Ya he dicho algunos términos como distribución de Linux, Dual Boot, imagen ISO, que tal vez son nuevos para el que empieza en Linux. A lo largo de este video voy a ir explicando algunos, algo sencillo, es decir, no voy a profundizar mucho, pero solamente lo haré en caso de ser necesario como para que vayan entendiendo lo que estamos haciendo en el video. Entonces, empezaremos con la explicación. Decíamos que vamos a instalar Linux Mint. Ahora, ¿qué es Linux Mint? Linux Mint es una distribución de Linux que está basada en Ubuntu Linux. Y aquí ya empezamos con unos términos. Una distribución de Linux es un sistema operativo completamente funcional que se puede instalar en un computador para reemplazar otros sistemas operativos, como Windows o Mac, o para que funcionen junto a otro sistema operativo. Entonces, en el caso de hoy, lo que vamos a hacer es que Windows va a funcionar al lado de Linux Mint o Linux Mint junto a Windows. Vamos a configurar el computador para que yo pueda utilizar bien sea Linux Mint o Windows 10, uno de los dos, no los dos, sino Linux Mint o Windows 10. Y a esta configuración se le conoce como una configuración Dual Boot. Y si lo configuramos bien, un sistema no debería interferir con el otro sistema. Es decir, si yo prendo mi computador con Windows, vamos a utilizar Windows, y para Windows es como si Linux Mint no existiera. Y lo contrario, si reiniciamos el equipo, podemos arrancar desde Linux Mint y se supondría que Linux Mint no tiene nada que ver con los archivos que hay en Windows. Ahora, esta configuración es útil si queremos empezar a utilizar Linux Mint, pero como es natural, aún necesitamos utilizar Windows. Y tenemos un solo computador, porque digamos que lo ideal como tal para empezar a utilizar Linux es disponer de un solo computador para Linux y de otro computador para Windows. Pero si es el caso en que solo disponemos de un computador, este sería la configuración que necesitamos. Bueno, voy a seguir un poco más con la explicación de qué es una distribución de Linux. También podemos decir que una distribución de Linux es un grupo de aplicaciones o de programas, o en el mundo de Linux se le llaman paquetes, que en su conjunto me permiten instalar todo un sistema operativo Linux, que estrictamente se debería llamar GNU Linux. Linux, o más exactamente GNU Linux, por su naturaleza de ser software libre, permite que una distribución de Linux la pueda crear cualquier persona, aunque esto es un trabajo muy complejo que es difícil que una sola persona pueda lograr instalar o crear una distribución de Linux, aunque se han dado algunos casos. Lo usual es que las distribuciones de Linux o distros de Linux las creen grupos de personas, de comunidades o de empresas. Ok, vamos a resumir todo esto que llevamos hasta aquí con tanta palabrería. Decíamos que Ubuntu, que fue la distribución que vimos en un video pasado de instalación de Ubuntu junto a Windows, es una distribución de Linux de una empresa que se llama Canonical. Es decir, Ubuntu es el sistema operativo de la empresa Canonical. Y ahora, Linux Mint, que es la distribución que estamos viendo o que vamos a ver el día de hoy, es una distribución Linux de una comunidad que está basada en Ubuntu, aunque también puede estar basada en Linux Debian, que es otra distribución de Linux. Ok, cada día salen o cada vez salen más términos, aunque esto es un poco el problema de Linux. Hay tantas opciones y términos que al comienzo intimida un poco. Pero bueno, dejo todas estas palabras aquí, después podrían repasarlo cuando entiendan un poco más sobre Linux o cuando quieran saber sobre las bases o fundamentos de Linux. Lo último que debo recalcar es que Ubuntu Linux es creada por una empresa, mientras que Linux Mint es creada por una comunidad. Ahora, Ubuntu Linux, que también es una distribución que está enfocada
para usuarios novatos o que la recomiendan para usuarios novatos, últimamente se ha enfocado más en productos y servicios para las empresas y ha olvidado un poco el usuario final, el usuario de escritorio. En cambio, Linux Mint casi que se enfoca completamente hacia el usuario final, el usuario de escritorio. Por esta razón, Linux Mint diría que es más sencilla y es una de las distros ideales para empezar en el mundo de Linux. Por supuesto, no es la única, pero en mi opinión es de las mejores para empezar. Ok, perfecto. Entonces, ok, de hecho, Linux Mint es más sencilla y es una de las distros ideales para empezar en Linux. No es la única, pero en mi opinión es de las mejores para empezar. Y qué cantidad de palabrería. Con razón, ya llevo como 10 minutos y no. Déjame. Escribí demasiado. Nah, demasiado. Nah, me aburrió. Digo mucho. Doy mucha vuelta. Me cansé. Empecemos de una vez. Nah, grabemos aquí a ver. Oh. 3, 2, 1. Muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribución. Muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada. Muy buenos días. Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada a aquellos que empiezan en el mundo de Linux o a usuarios novatos. No. Empezamos ahora sí. Uy, dígame, ¿por qué está dando tanto frío? Seguimos con esta serie de tutoriales de instalación de distribuciones Linux que está enfocada a aquellos que empiezan en el mundo de Linux. Tengo en esta ocasión Windows 10 instalado en un computador All-in-One Lenovo C365, es decir, es una instalación en un equipo real, esto no es una máquina virtual, y en este video vamos a instalar Linux Mint para quedar con una configuración Dual Boot, es decir, vamos a quedar con Windows junto a Linux Mint. Este nuevamente es un video enfocado a principiantes, así que voy a tratar de mostrar todo y explicar todo lo mejor posible, aunque algunas tomas no van a quedar con la mejor calidad. Las mejores tomas se logran con un excelente equipo, pero aquí solo cuento con una capturadora de video sencilla y con el celular que está apuntando hacia la cámara. En fin, entonces vamos a empezar directamente. Bueno, y como es una... bueno, y algo más que debo recalcar es que este procedimiento es un poco riesgoso, no es que sea 100% confiable, así que lo primero que tengo que decir es que debemos sacar todo el backup que tengamos de archivos de nuestra instalación de Windows. Cualquier cosa podría salir mal, así que la recomendación es hacer un backup antes de seguir este procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos, o este procedimiento como tal es en caso de que tengamos un solo computador,
un solo computador con un único disco duro, y en ese disco duro queremos hacer una instalación de Windows que ya está, empezamos con Windows, pero queremos instalar también Linux Mint, y al final vamos a quedar con la posibilidad de utilizar bien sea Windows o Linux, no los dos, sino uno de los dos sistemas operativos. Y si hacemos bien la configuración, ningún sistema debe interferir con el otro. Entonces, bueno, y por supuesto, como tenemos que hacer un procedimiento de descargar una imagen ISO, crear una memoria USB de instalación, grabarla, etcétera, etcétera, esos primeros pasos los vamos a hacer desde Windows. Y algo más que tenemos que hacer es que a Windows 10 tenemos que hacerle algunos cambios, y al setup del computador, es decir, tenemos que ingresar a la BIOS del computador y hacerle algunos cambios. Entonces, empezamos ingresando a la página de Linux Mint. Vamos a abrir aquí el navegador Firefox. Y se está actualizando Firefox. Un momento. Ajusto. Ok, Firefox se ha actualizado. Y aquí vamos a buscar Linux Mint. Y vamos a ir a la página linuxmint.com. Dice Linux Mint Home. Al momento de hacer este video, la última versión de Linux Mint es Linux Mint 22. Linux Mint 22, que tiene un nombre clave que es Vilma. Entonces aquí le damos clic en Download. Dice Linux Mint 22 con nombre clave Vilma. Dice listo para descargar. Aquí dice Linux Mint está disponible en diferentes sabores. Escoja una de las ediciones que hay debajo, y etcétera. Para mayor información, leer las instrucciones. Entonces, algo que hay que recalcar es que Linux Mint viene en 3 diferentes escritorios o sabores, que son Cinnamon, XFCE y Mate. Si queremos hacer la instalación de Linux Mint, solo necesitamos uno de estos 3 escritorios. Nuevamente, los escritorios es la forma como está distribuida todas las aplicaciones en nuestra pantalla. Es decir, Windows tiene una forma, un solo escritorio, pero Linux cuenta con varias versiones de escritorios. A pesar de que todos se ven muy similares, Cinnamon es el recomendado si tenemos un computador con buenos recursos, y es el escritorio que más se asemeja a Windows, un Windows 7 digamos en este caso, porque tiene la barra de abajo y las aplicaciones exactamente igual. XFCE es un escritorio que es mucho más ligero y está enfocado a computadores de escasos recursos, digamos. Y Mate es el otro escritorio. De hecho, es el clásico, es una versión, digamos que está un poco abandonada para aquellos nostálgicos. Entonces, en esta ocasión vamos a descargar Linux Mint Cinnamon, o vamos a utilizar la ISO de Linux Mint, así que de Linux Mint Cinnamon, así que aquí le damos Download. Y aquí está Linux Mint Cinnamon. Para descargar hay 2 formas, una que sería utilizando torrent, download torrent, pero la forma más sencilla es dando clic en alguno de estos enlaces, bien sea el que esté más cercano a su casa, a su ubicación, bien sea el que esté más cercano a su ubicación o el que le tengan más confianza, por ejemplo, Harvard School of Engineering de Estados Unidos o kernel.org. En fin, entonces daríamos clic aquí. Nuevamente, esta es la parte de todos los tutoriales de YouTube donde digo no lo hago yo porque yo ya lo tengo. Es decir, esto va a descargar una imagen ISO que es de aproximadamente 3 gigas.
Ya la descargué previo a este video. Aquí en descargas tengo Linux Mint 22 Cinnamon 64 bits. Una imagen de 2.8 gigas, casi 3 gigas. Si le damos aquí propiedades, 2.7 gigas. Ok, el siguiente paso que necesitamos es copiar esa imagen ISO en una USB. Es decir, necesitamos una USB y advierto que todo lo que hay en la USB se va a borrar. Es decir, todo el contenido de la USB se va a borrar. Entonces, tenemos que copiar esa imagen ISO en la USB. Pero no es tan sencillo como copiar y pegar, sino que tenemos que descargar otra aplicación, una aplicación para crear esa USB. Entonces, hay varias aplicaciones. Últimamente la que mejor ha ido es una aplicación que se llama Ventoy. Ventoy para instalar, para crear USBs de instalación. Entonces vamos a utilizar nuevamente Ventoy. Aquí le damos Download. Esta aplicación sí es un poco más pequeña. Simplemente descargamos aquí la versión de Windows, Windows Zip. Estamos en Windows, vamos a descargar Ventoy para Windows. Y aquí descargamos esta Windows Ventoy 1.099. Ahí ya se está descargando. Esto es mucho más pequeña. Se descargó Ventoy versión 1.0.99 y ahora aquí está Ventoy. Por supuesto, descomprimimos, extraer todo, extraer. Ok, ya la extrajo y ahora ingresamos Ventoy y aquí ejecutamos Ventoy to disk, Ventoy to disk, doble clic. Aquí le decimos que sí. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es insertar nuestra memoria USB, la USB, una advertencia, estar seguros que esta memoria, es decir, aquí no tengo ninguna memoria USB, no detecta nada. Lo mejor es hacerlo con una sola USB a la vez. Insertamos la USB, ahí ya está, él la debe detectar. Tener cuidado porque Ventoy puede, si tenemos un disco externo conectado por USB, así el disco sea de 1 tera, él podría utilizar ese disco para crear la memoria USB y toda la información que hay en ese disco se va a borrar, aunque no se borra toda la información, sino que se borra la tabla con la información. Es decir, es complicado volver a recuperar toda la información del disco, del disco externo. En fin, aquí le damos recargar y aquí detecta que tenemos una memoria USB Keystone de 16 gigas y le decimos install. Esta es la advertencia de que todo lo que hay en la USB se va a borrar. Le decimos que sí. De nuevo, una confirmación. Entonces, estamos creando o preparando la memoria USB para después sí copiarle la imagen ISO. Ok, aquí ya terminó. Dice, felicitaciones, Ventoy. Felicitaciones, Ventoy se ha instalado correctamente. Aquí le damos a aceptar. Cerramos esto. Cerramos esto de aquí. Estas son advertencias de Windows que no nos interesan. Entonces, ya tenemos aquí Ventoy, que está nuestra unidad D o nuestra USB, que es el disco D.
Y lo que tenemos que hacer ahora es, ahora sí, copiar la imagen ISO de Cinnamon. Copiamos esto y la copiamos acá, copiar y pegar. Es decir, estamos copiando la imagen ISO de Linux Mint 22 con entorno de escritorio Cinnamon que descargamos desde su página oficial, desde aquí, desde linuxmint.com, entorno de escritorio Cinnamon. Una vez más, podemos utilizar cualquiera de los tres escritorios, Cinnamon, XFCE o Mate. Digamos que para este computador antiguo, lo ideal sería utilizar XFCE, pero vamos a hacer la prueba con Cinnamon. Ahí está. Esto va a demorar un poco porque estamos copiando físicamente un archivo de casi 3 gigas a nuestra USB. Ahí dice 10, 11%. Ok, mientras termina la copia de... Ok, mientras termina la copia del archivo o de la imagen ISO a nuestra USB, voy a explicar los siguientes pasos. Entonces, voy a abrir aquí en este equipo. En este computador tengo un disco duro que es un disco de 120 gigas que tiene una sola unidad, un disco C, disco local C, y la idea como tal es instalar Linux Mint junto a este disco local C, es decir, tenemos que reducir de tamaño la unidad C de Windows. Esto se podría hacer directamente aquí desde Windows, dando clic derecho aquí en el logo de Windows, yendo a administrador de discos. Y aquí está leyendo. Está un poco demorado porque está haciendo la copia de la USB. Así es Windows. Pero aquí está. Entonces tenemos un disco cero que es de 111 gigas. Y este disco cero ya tiene unas particiones. Bueno, algo adicional es que esta instalación la estamos haciendo en una instalación de Windows que ya está en modo UEFI o EFI. Esta en particular ya tiene 3 particiones y lo que necesitamos hacer para instalar Linux es en este disco, en esta unidad C, reducir el tamaño de la unidad C para darle espacio a Linux Mint. Entonces podríamos hacerlo desde aquí, desde el administrador de disco, aquí darle reducir espacio y dejar un espacio libre para Linux Mint. Pero en esta ocasión queremos que todo el instalador de Linux Mint haga ese proceso, que nosotros no tengamos que hacer, digamos, esa parte en Windows. Qué mal, explicado tan mal. No, no me gusta esta explicación. No me gustó.